Satsang 1. 14 de octubre de 2019. ¿Qué significa cuando dices estamos hechos de vacío? ¿Cómo? Hermana, has dicho estamos hechos de vacío. Sí. No estoy aclarando mis ideas. No puedes aclarar las cosas. El vacío es. Tan pronto como tienes la idea de vaciar tu mente, todo lo que te opones, todo lo que quieres entender, o lo creas o crea resistencia. Así que no puedes decir, me estoy vaciando. Eso es imposible. Tú eres el vacío. Así que no puedes hacerlo. Hermana, eso es lo que no entiendo. ¿Cómo es que estamos vacíos? No puedes entenderlo y eso es lo que sigo diciendo. Ningún elemento intelectual, ningún elemento vibratorio, ningún elemento energético, ninguna visión, puede permitirte vivirlo, y la comprensión intelectual, aún menos. No es algo que puedas entender. Solo viviéndolo lo entenderás. No es un proceso intelectual. No puede funcionar así. Puedes conceptualizar a Dios, tienes las religiones que están ahí para eso. Pero no puedes experimentar lo que realmente eres mientras estés en la voluntad de entender, porque sigue siendo un concepto, por no hablar de mental. Esta sed irresistible de lo absoluto, de la verdad, que todos tenemos, inscrita en lo más profundo de nosotros, no puede ser una respuesta a una pregunta. Solo puede ser una evidencia vivida. En primer lugar, tienes que aceptarlo, también allí. Tan pronto como lo aceptas, tan pronto como no puedes entenderlo, estás listo para vivirlo. Pero mientras, en algún lugar dentro de ti, haya una voluntad de entender, es decir, de captar, solo puede escapar de ti y solo puede causar sufrimiento, ya sea en el cuerpo o en otro lugar. Pero siempre es así. Es estereotipado, es decir, no hay un individuo que sea diferente de otro en este sentido. Pero hoy, la buena nueva es que todos tenemos la capacidad, ya que es el estado natural, de redescubrirlo. Pero para eso, tenemos que detenernos, cuando yo digo que tenemos que detenernos, es decir, no negarlos ni rechazarlos, ni siquiera refutarlos como dijo Vidi, es simplemente para atravesarlos. No eres lo que percibes. No eres lo que estás sufriendo. Tú no eres tu dolor. No son sus alegrías. No eres un individuo. Esta aceptación ya elimina muchos obstáculos. No es cuestión de creer en ello. No es una creencia que será añadida, por el contrario, es el cese de todas las creencias. Pero mientras te quedes en cómo puedo percibirlo o cómo puedo entenderlo, solo puede alejarse de ti y crear una distancia, y por lo tanto, la ilusión del tiempo, y por lo tanto, la ilusión del espacio. No existe el tiempo, no existe el espacio. Sabemos que en astrofísica, sabemos que en neurociencia, es exactamente lo mismo. Hoy en día, hay ramas de la neurociencia que son, aunque los neurocientíficos que la encontraron no la vivan, la han entendido, es decir, que todo es, además, les decimos. Estamos en una simulación por ordenador. Como dijo Keanu Reeves, Matrix no es una película, es un documental. Eso es exactamente lo que es. Y la gente se inclina en el reino espiritual, como en el reino humano ordinario, en lo que cree que es. Solo pueden descubrir quiénes son aceptando que todo esto es una gran farsa. Ya te pones en la mejor disposición para vivir efectivamente lo que se llama el fuego del corazón, el aspecto vibratorio, el pecho tembloroso, todo eso. Pero en ese momento, estás aún más listo y más disponible para aceptar que no eres ninguna de esas cosas. Así que hay un proceso que no es una negación sino, yo diría, una desidentificación, que no tiene nada que ver con la desrealización. La desrealización es la gente que está a 10.000 metros de altura, que, están en lo que llamamos el astral en el sentido en que Bernard de Montreal lo llamó, en las proyecciones, en las visiones, en las percepciones, pero no están en la verdad. Y están convencidos de que están ahí. Es mucho más fácil hoy, como dijo Cristo, para un niño, un pobre, pasar el ojo de la aguja, como se dice, atravesar, descubrir quién es, que para alguien que está lleno de posesiones. Así que, cuando digo posesiones, no son posesiones materiales, son posesiones que pueden ser materiales, sino que conciernen a todo lo que creemos que poseemos. Nuestro marido, nuestra esposa, nuestro hijo, nuestro cuerpo.
Es una posesión, pero en el sentido dramático de la palabra. En el sentido diabólico, estás poseído. Y solo quien vive la ausencia de la forma llamada no ser, entiende al vivirla que todo esto es una farsa. Todos estos dioses, diosas, personajes, entidades de luz o sombra, somos nosotros. Lo creamos nosotros mismos. Así que, en ese momento, suprimes cualquier distancia de un dios externo. No hay Dios, no hay diablo, no existe, así como tú no existes, así como yo no existo. Las preguntas y respuestas en los satsangs, solo se hacen para encontrar, por el cuestionamiento, el juego de preguntas, respuestas, las respuestas, nacen espontáneamente. Nunca preparo nada. Las preguntas nacen espontáneamente. Pero es este conjunto de preguntas y respuestas, que no está hecho para alimentar la mente, lo que también crea disponibilidad. Creer que uno mismo es dos, es decir, un interrogador y un encuestado, un conocedor y un no conocedor, es una ilusión que termina el juego. La vibración ha construido, como se ha dicho, un andamiaje, un estado vibratorio que nos ha hecho reconectarnos a lo que se ha llamado supraconciencia o supramental, sin importar las palabras que uses, que te permite de una manera más fácil vivir la verdad. La verdad es que somos lo que somos, es decir, no somos nada de un individuo, nada de un mundo, nada de lo que creemos que es nuestra historia. Además, no existe una historia. No existe el tiempo, no existe el espacio. Pero hasta que lo traigas de regreso tal como se vive en la conciencia ordinaria, es inútil. Sí. Hermana. Cuando digo yo soy amor, ¿está bien? Sí. Jamás dije que no lo hiciera. Pero, ¿de dónde viene este amor? Hermana, pero el amor. HM. Hermana. Amor. Sí, pero, ¿de dónde viene? Hermana. Pero él siempre ha estado ahí. Bueno, no, viene de alguna parte. El amor es, como hemos dicho, el substrato de la creación. No está relacionado con el amor que sientes o vives. Está en todas partes. Él es de todas partes y en todas partes solo puede estar en el vacío. El vacío que el ego, el orgullo espiritual, el yo, llaman la nada. Es exactamente lo contrario. Nada significa haber nacido antes, también. Nacido antes de qué. Antes del amor, hay algo. Eso es lo que eres. Hermana. Pero nosotros somos amor. Tú no eres solo amor. Tú eres el amor manifestado, pero tú eres sobre todo el amor incrementado. Y cuando vuelvas a pasar por eso, bueno, como digo, todos los hermanos y hermanas, somos libres. Libre de sus vibraciones, libre para ser la vida. No puedes equivocarte cuando lo ves. Lo que siempre digo, la gente que se pregunta si son absolutos o no, simplemente prueba que no lo han vivido. Hermana. Cuando sentimos el amor, aquí está, pero esto es éxtasis. Sí, pero esto sigue siendo evidente. ¿De dónde salió esta demostración? Hermana. No lo sé, no sé de dónde viene. Pero sí, eso no lo sabes, no puedes saberlo, solo puedes vivirlo. Pero cuando se vive eso, la gran diferencia, como dije, las vibraciones, siempre están ahí, las presencias, siempre están ahí, así como cuando llegan. Soy perfectamente consciente de que se trata de un sueño, pero también hay que aceptarlo. Dejar el sueño es vivirlo plenamente, aceptar lo que es. Y cuantas menos preguntas te hagas a ti mismo, sino esta pregunta esencial. ¿Qué es verdad? Por definición, lo que es verdadero es lo que jamás se ha movido, jamás ha aparecido, jamás ha desaparecido. Eso es lo que eres. Apareces y desapareces. Naciste, vas a morir, te guste o no. ¿Qué queda? Hermana. Amor. Sí, pero el amor no necesita forma, no necesita conciencia. Y sin embargo, solo que entre decirlo y vivirlo, las consecuencias y las implicaciones no son en absoluto las mismas. En un caso, hay persistencia, incluso en el yo, de una dualidad, de un cuestionamiento en alguna parte. Mientras que el que es libre no tiene más preguntas al respecto. Tiene preguntas sobre lo que hará mañana, lo que comerá, si tiene que mudarse. Sí, bueno, sí, lo más humano, lo más simple.
Pero en relación a este estado natural, no puede haber preguntas, porque ha sido vivido y por lo tanto, es perfectamente comprendido. Pero no se puede, si no es por metáforas y barra o por palabras que usamos los unos con los otros, hacerlo vivir. Por otra parte, la resonancia ágape pone en contacto a la gente como se hizo anoche, como hacen muchos hermanos y hermanas, te pone en contacto con el tiempo cero. Ya, se vive, cuando se describe, por ejemplo, antes, en su visión, el agujero negro después de las visiones, sí, eso es todo. Y es cuando te zambulles en él que te reconoces a ti mismo. Es decir, incluso este agujero negro que vemos, ya no existe. Simplemente, cuando ya no te identificas con ninguna forma, color, percepción y te conviertes en eso, bueno, te das cuenta de que este agujero negro, este vacío, esta nada, es el todo. Y que tú eres eso. No hay más espacio para el engaño de la conciencia, no hay más espacio para la evolución, ya que todo es perfecto. De verdad. E incluso la imperfección o el sufrimiento te llevan a la perfección. Esto es lo que se escribió en el instante inicial. Así que no te impide divertirte, no te impide hacer tratamientos con cristales, no te impide hacer péndulos, no te impide hacer radiestesia, no te impide hacer lo que te gusta, por supuesto. Porque si te imaginas que una vez que vives eso, tienes que quedarte quieto en un rincón y pasar 10 años como Mahananda Moyi en éxtasis, te equivocas. Debes volver a ser totalmente humano de nuevo, es decir, vivir lo que la vida te hace vivir. Tienes derecho a tener pasiones, música, cristales o cantar, hacer el amor, lo que quieras. La verdadera libertad está ahí. Hermana, ¿por qué haces la diferencia con el amor manifestado y dices, el amor antes? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Hermana, el amor que se manifiesta aquí, en mi corazón, es todavía una realidad. Pero no cuestiono por lo que estás pasando. Cuestiono el propósito de lo que estás pasando. Porque hasta que no conozcas a Alfa y Omega, no eres libre. Ustedes transponen esta vivencia real de amor, este fuego que está allí, que lo enciende todo, se manifiesta, ya que lo vivimos. Hermana, se manifiesta. ¿Pero de dónde vino la manifestación? Pero tienes esto en todas las tradiciones. Miren en el taoísmo, entre los chinos, se habla del cielo anterior que es el cielo inmanifiesto y el paso al cielo manifestado, por una inversión de curso, que es también el descenso del niño, cabeza abajo. Pero también lo encuentras en la cábala cuando hablamos del árbol de los epirotes, con Keter, la coronación. Mucha gente cree que es lo mejor. No, después de eso está el Ein Sof y el Ein Sof Aur, es decir, la luz y lo que está más allá de la luz. Para los EGMs, por ejemplo, es muy simple, lo que se llama experiencias cercanas a la muerte. Hace 30 años, formaba parte de los equipos de investigación de la Asociación Francesa IANS de Modi, y teníamos cuestionarios para personas que habían experimentado EGMs. Así que sabemos que hay un 10% de las experiencias cercanas a la muerte que son hipernegativas. Las personas regresan y están aún peor que antes. Hay 90% de ellos positivos y en estos 90% de ellos positivos, solo hay 5% que han vivido la verdad. Todos los demás, fueron arrestados por miembros de la familia mucho más jóvenes y mejor vestidos. Entonces, si eres cristiano, vas a Jesús, si eres un seguidor de Krishna, vas a Krishna, si eres un seguidor del Islam, vas a Mohamed y así sucesivamente. Si eres budista, vas a ver a Buda. Pero son hologramas, no existen. La luz es externa. Un ser de luz, la luz está dentro, está ahí, de nuevo, cuando hay una forma. Así que todos estos seres, estas personas que atraviesan el túnel y que han aterrizado en un mundo donde todo es amor, todo es etéreo, solo han visto fantasmas. Por otra parte, entre estos 90% de los seres, hay un 10% que, como por casualidad, siguen siendo seres que han logrado abrirse camino a través del espacio, pilotos de aviones, pilotos de Fórmula 1, pilotos de helicópteros, matemáticos, físicos, que tienen una representación espacial, que han podido atravesar a estos fantasmas, porque detrás de ellos estaba la luz. Sabes que los miembros de la familia, sí, pero no, mira, tu misión no ha terminado, tienes que volver a la Tierra, todo es una mierda, completa.
Así que, por supuesto, cuando la gente regresa, saben que no están limitados a este cuerpo. Pero todavía están limitados a mundos manifestados. Por otro lado, el 5% de los que pasan a través de estos fantasmas, Cristo, Buda, Mahoma o lo que sea que vean o todos estos pseudo familiares, van a la luz, es decir, al sol, y van al otro lado de la luz. Además, es lo que se llama el cielo interno o, si se prefiere, el Ein Sof Aur en la tradición, en la Kabbalah original, pero es lo mismo. Y aquellos que regresan son liberados de todos los conceptos, todas las formas, toda la evolución, todas las almas. Todos los demás vivieron un sueño en el sueño, lo que se llama el astral, que es un plano arcaico, es decir, fuerzas de confinamiento, que no tenemos que juzgar porque si no hubiera habido un guión escrito enteramente al principio, era historia sin fin, ¿qué? Hermana. Ser liberada es, diré como viene, tomar conciencia de que estamos ante a cada forma y manifestación y que has sido todo esto, tanto fuera del tiempo como del espacio. Hay un ratoncito que viene a confirmarlo. Risas. Hermana. Mientras estamos aquí, en nuestro cuerpo. ¿Cómo? Hermana. Mientras estamos aquí, en nuestro cuerpo. Pero especialmente en este cuerpo, no en otro lugar. No en ningún otro lugar. ¿Sabes? El año pasado, cuando hice alguna curación saliendo en conciencia desnuda o cuando me vi a mí mismo, que podía tomar prestada cualquier forma de eternidad, podía ser Cristo, podía ser Buda, podía ser Thor, me lo pasé bien con el martillo de Thor, por cierto, todos estos son arquetipos. Todo esto es lo que Vidi llamaba a estos dioses y diosas, no tienen consistencia. Hermana. ¿Los arcángeles y todo eso? Pero existen en su plano, por supuesto. Viajé bajo las alas de Michael, era real. Pero esta realidad no es la verdad. Es un plano de demostración. La verdadera libertad es encontrar el origen que es también el fin, ya que jamás existió. Y ahora no puedes, otra vez no puedes hablar de ello, aunque pueda describirte ciertos estados, no es por eso que te va a hacer vivirlo. No es por eso que te va a dar la oportunidad de vivirlo. Es un testimonio como cualquier otro. Pero lo importante es que cuando realmente lo vives, y no necesitas abandonar el cuerpo o entrar en un cuerpo de eternidad o en conciencia desnuda, está sucediendo allí en el centro ahora. Tan pronto como aceptas esto, caes en el agujero negro que está en el medio con a veces una angustia como dices. Y cuando te zambulles en ello, es una imagen, bueno, descubres la verdad. Jamás hubo personas, jamás hubo planetas, jamás hubo sol, jamás hubo estrellas. Todo esto está en nosotros. Así que la píldora es difícil de tragar y nunca será tragada por la conciencia, por cierto, es imposible. Es solo encontrando esta fuente de la conciencia en sí misma que descubres que incluso lo que se ha llamado el yo soy, el ser del cual hemos hablado tanto, del cual los ancianos y todos los seres han hablado tanto, es una ilusión total. Eso no es cierto. Hermana. Es por eso que decía antes, después de todo, ¿podemos decir yo soy amor? No, no. Hermana. Tampoco es justo. No, no, se puede decir, ni yo soy ni yo soy amor. Porque tan pronto como dices eso, hay identificación con una forma que lleva ese concepto. Eres anterior a eso. Hermana. Bueno, entonces no podemos decir nada. Pero no puedes entenderlo. Y no importa cuántos billones de preguntas hagas. Hermana. No podemos decir, yo soy el amor. Puedes decirlo, pero eso no es todo lo que eres. Hermana. Sí. Y lo importante, una vez más, repito, es que una vez que has vivido la verdad, solo hay una, llamada la verdad absoluta, que es diferente. Los refiero a Annael en 2009 sobre el abandono a la luz, ya nadie lo entendió. Y luego, sobre la verdad relativa y la verdad absoluta no depende de un punto de vista, no depende de una historia. Es lo mismo para todos porque no hay nadie allí. Y por supuesto, solo puedes ver las consecuencias en el funcionamiento de tu cuerpo, en el funcionamiento de tu mente, en el funcionamiento de tu vida y en la libertad que vives. Porque cuando hablamos de libertad interior, cuando Krishnamurti, incluso en su vida, expresó eso, la gente no podía entender.
La verdadera libertad es algo que solo se puede reconocer. No elimina la mierda humana. Cuando te duele la espalda, te duele la espalda. Cuando estás estreñido, estás estreñido. Cuando te quedas sin dinero, te quedas sin dinero. Eso no va a cambiar eso, ¿verdad? Pero estás en algo que es cierto y lo sabes. La cuestión del amor ni siquiera se plantea. La cuestión del yo soy ni siquiera se plantea. Eso es lo que dije en el preámbulo, ¿vale, Ava? Pero sobre todo soy Jin-Lu Kai-Oh con su vida, sus problemas, que vive como todos los demás con los mismos problemas, con las mismas alegrías, con las mismas tristezas. Hermana. Pero ya no te identificas con el personaje, es cierto. No, pero estoy en este personaje. Hermana, pero tú sigues ahí, sí. Y este personaje es mi vehículo. Hermana. Pero ya no te identificas con el personaje. Eso es todo, y no estoy diciendo que sea fácil todos los días, porque como todo ser humano e incluso todos esos seres que hablan incluso con palabras fabulosas, tenemos nuestra humanidad. Tenemos la misma mierda que todos los demás en todos los niveles. No debemos creer que somos un ser etéreo completamente evanescente, completamente en nuestro pedestal o en nuestro trono. No, al contrario. Hemos vuelto a ser, por eso estamos hablando del yo natural, del yo absoluto, del yo eterno, hemos puesto el yo, no el yo, es el momento en que trascendiste todas las divisiones, todas las ilusiones, todas las contradicciones, no por un esfuerzo sino por un abandono. Con un sacrificio, si lo prefieres. Sí. Hermana. Un interviniente, no sé cuál, dijo. La conciencia no se abandonará. Jamás. Hermana. Entonces, ¿quién está haciendo este último sacrificio de conciencia? Si no es la conciencia, ya que no se abandona a sí misma, hasta el final, ¿se abandona a sí misma? ¿No puede, qué? Hermana. La conciencia misma no se abandona. Jamás. Ella no puede hacer eso. El propósito de la conciencia. Hermana. Así que el último sacrificio. Sacrificio, solo se puede lograr a través de la aceptación. Hermana. Pero entonces, ¿quién acepta? La aceptación no es un concepto. No es para decir, estoy de acuerdo en comer esto o no comer esto, o en hacer el amor o no hacer el amor. Es la aceptación incondicional de lo que es, aceptar que no se puede cambiar nada de lo que es, aceptar que absolutamente todo, incluso cuando se mueve el dedo meñique, está escrito. Así que eso te pone en una posición, hermana. Estaba escrito que... Risas. De la conciencia que es aceptación y no reivindicación. Cuando dices que yo soy, es una afirmación. Cuando dices que soy uno, es una afirmación. Cuando dices que yo soy amor, porque tú lo vives, es también un reclamo. Entonces, la falta de reclamo, tiempo cero, silencio, te lleva a eso. No hay mejor palabra, lo siento, que aceptación. Se dice que en neurociencia, neuroetología y neuroteología, estas son las neurociencias del misticismo, todos los procesos místicos han sido identificados en el cerebro. Pero el cerebro no es nada. Sí. Hermana. Quería hablar de Anita Morjani que regresó curada, de la otra vida, que hizo un EGM. Sí. Hermana. ¿Y ella, de hecho, cuando hizo la EGM, tenía cáncer? Sí. Hermana. Ella cayó en coma durante 30 horas. Y cuando regresó, estaba completamente curada. Como Eben Alexander, sí. Hermana. Sí, y es verdad que cuando lees sus escritos, ella está realmente en el absoluto después. Sí, todas las personas que han experimentado esta transmutación instantánea del cuerpo, haciendo un EGM, son libres. Dr. Eben Alexander, no tenía cáncer, pero tenía su cerebro, su neocorteza, totalmente volado, ya no tenía cerebro. Restauró un cerebro en una semana. Hermana. ¿Y hoy está el Dr. Charbonnier hablando de hiperconciencia? No, entonces eso es, Dr. Charbonnier, lo conozco muy bien, está en el viaje astral, es decir, los EGMs, la supervivencia del alma y todo eso. Eso es una estupidez. Sin embargo, se trata de un gran paso adelante. Hermana. Porque cura a algunas personas.
Ya te permite no temer más a la muerte, saber que eres, entre comillas, inmortal, pero no te da la verdad. Hermana. Pero ayuda a sanar a algunas personas. Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero las energías también están sanando, incluso hoy en día. Pero las energías son por su propia naturaleza luciféricas. La obra del trance hipnótico es también luciférica, porque te devuelve al alma, pero no a la verdad. Sin embargo, estamos encarnados, por lo que necesitamos energía, para comer, aunque ayunemos, aunque no necesitemos comer, todavía necesitamos alimentar este vehículo. Pero, es un primer paso. Igual que hace 30 o 40 años, cuando los EGMs, los primeros trabajos de Modis sobre la otra vida, fueron un hito importante. Hay que entender que todo esto fue escrito y vivido. Y que la única manera de hacerlo era dejar que la supraconciencia ocurriera. Sri Aurobindo había descrito perfectamente el proceso. Que estas leyes de la evolución se desarrollen. Bernard de Montreal, por ejemplo, u otros hablaron perfectamente de ello hasta la iluminación final del escenario del teatro, es decir, lo que se llamó el regreso de Ava. Pero Ava no es Jean-Luc Ayoun, son todos ustedes. Cualquiera que haga una especificidad en relación con esto, no ha entendido nada, no ha vivido nada. Y además, al igual que Cristo, miren al maestro Philippe de Lyon, el más grande hacedor de milagros francés, cuando se le dijo, «Pero, ¿cómo haces estos milagros?». Me dijo, «Es porque soy el más pequeño de ustedes». Eso es verdadera humildad. Y aparte de esta humildad realmente experimentada, no hay espacio para la solución. Bueno, podemos llamarlo sacrificio, aceptación, bienvenida. Podemos rodar con muchas palabras así, pero siempre es el mismo proceso el que está en juego, que es un proceso neuroquímico. Esto es, en lo que se llama, lo que el culto espiritual, como yo los llamo, es decir, el famoso tercer ojo, la epífisis, que es un fraude total, es de hecho a este nivel en la epífisis que tiene lugar el confinamiento y lo conocemos en la neurociencia. Existen enteógenos, en particular la salvinorina A y B, que se derivan del sabio de los adivinos. Incluso sin mencionar el DMT y todas las otras moléculas. Esta molécula, en una inyección, en dosis hospitalarias perfectamente controladas, en miligramos por kilogramo de peso, termina completamente con la noción de creerse un individuo, en realidad. Hoy conocemos, por ejemplo, las tecnologías, las bobinas de inducción electromagnética creadas por el profesor Michael Persinger en Canadá, que también es un neurocientífico. Me pongo este casco, lo compramos, lo tenemos en casa, con software, te disparo lo que quieras. Un despertar del Kundalini, visiones místicas, estimulando ciertas áreas del cerebro. Como por casualidad, estas áreas del cerebro están en lo que hemos llamado las estrellas, las 12 estrellas. Eso es exactamente lo que es. Por ejemplo, sabemos la diferencia entre alguien que está en el astral y alguien que es absoluto porque ha investigado, ha hecho resonancias magnéticas, exploraciones. Es muy sencillo. El absoluto tiene un edema cerebral sobre lo que se ha llamado Ikinunk, aquí y ahora, un verdadero edema cerebral. Además, el Dr. Amer había descubierto que cuando alguien iba a morir, tenía un edema en esta área, que corresponde, por supuesto, al área del lenguaje, pero también a toda la corteza motora, pero también al despertar del Kundalini. Todo esto está perfectamente mapeado en neurociencia. Evidentemente, hay que tener acceso a este conocimiento, pero siempre es el mismo, ya sea en astrofísica, neurociencia, biología molecular, es la verdad. El tiempo cero está registrado en todas nuestras células, sin excepción. Así que, lo que sea, por eso lo decía hoy, la buena nueva, el mundo entero está listo. Ya sea en círculos científicos, organizaciones, compañías, empresas, multinacionales. El mundo está cerca de todas partes. ¿Listo para qué? Ni siquiera lo saben, por eso tenemos que darles la buena nueva. Tú eres la verdad, está dentro de ti. Todo lo demás está de paso. Luego, después de eso, los discursos variarán, las palabras que se usarán dependerán de la estructura de mi cerebro, de la disposición de mi cerebro.
Las palabras que voy a usar no son las mismas que las usadas por Betty o Claudette o Ginette u otros. Solo doy apellidos porque no es necesario nombrarlos a todos. Esta es la verdad estricta. Pero la que llegó más lejos, además, murió, a la altura de esta verdad. Si realmente quieres tener algo poderoso para poner frente a tus ojos y leer, es Christiane Singer, por supuesto. Porque dio su vida, murió. Tuvo éxito, no se curó, pero lo que describió y vivió en los días anteriores a su muerte fue excepcional, excepcional. Porque sabía que iba a morir, no había salida. Eso es lo que ella dijo. Cuando te rasuraste por la enfermedad, que no hay nada, nada en absoluto, que no eres nada de tu personaje, porque ella todavía era un personaje infernal cuando estaba viva antes de enfermarse, ella dijo. Que te das cuenta de que es donde hay de todo, hay amor. Y no el amor mostrado porque salió de la manifestación. Amor substrato, amor esencial, amor que está en todas partes, que se infiltra en todo, incluso en las más increíbles tinieblas que vivimos en esta tierra. La libertad, está ahí. Y hasta que te des cuenta de que la ventaja que tenemos es que estamos en un escenario colectivo que no solo concierne a la Tierra y a este sistema solar, que concierne a los 7 superuniversos, como se describe en la cosmogonía de Urantia. Los 7 superuniversos están despertando. Y nosotros somos los 7 superuniversos, no existe nada más. Pero tenía que llegar a ese punto. Por eso todo lo que ha sido dicho por Cristo, todo lo que ha sido dicho, incluso por los ancianos, las estrellas, los místicos de todos los tiempos, solo se dirigía hacia esa convergencia. Y aquí estamos lo que yo llamo este punto de convergencia, este punto de resiliencia, este punto de paso al tiempo cero y reto a cualquiera que viva este tiempo cero a imaginar tener que evolucionar o estar en una forma o dimensión. Esto no significa que todo lo que se ha dicho sobre los orígenes estelares, las líneas estelares, fuera falso. Pero es la historia, el hilo conductor que había que encontrar para algunos, especialmente para todos los que estaban en lo que se llama espiritualidad. Hoy, aquellos que están en la simplicidad, que jamás se han interesado en los chakras, energías, vibraciones, que jamás han vivido nada pero que están en la espontaneidad de su simple presencia en la vida diaria, son mucho más capaces de vivir la verdad que otros, porque están en el instante presente. Hermanos. Los otros, tienen que olvidar todo esto. Sí, sí, sí. Y cuando digo que la clave es el instante presente, sí. Pero el instante presente con la buena nueva. No el momento presente tal y como lo presenta Eckhart Tolle. Porque Eckhart Tolle te habla de una nueva tierra. Todavía está en una proyección de conciencia. Pero eso está bien. No tiene importancia. No tiene sentido preguntarse cómo será el mañana. Cuando estás en el instante presente, no te importa. Incluso si la verdad ha sido vivida, es decir, que todas estas proyecciones, todos estos sueños, todos estos personajes, todas estas diosas, todos estos dioses, todos estos mundos, todos estos universos son un fraude total. Es una enfermedad y voy más allá, la creación misma es una enfermedad. ¿Y quién creó la vida? No son los arcontes, son incapaces de crear vida. Ellos son la madre genetista pero no son más responsables que los arcontes porque somos nosotros también. Pero de nuevo, lo más importante es lo que sucede una vez que lo has vivido, una vez que te has reconocido a ti mismo. Bueno, puedes ver que tu vida está cambiando todo el tiempo. Los que saben, tienen innumerables hermanos y hermanas también en Facebook, en nuestros amigos, tienen a Pascal, tienen muchos seres que lo viven, que realmente lo viven. Eso no significa que sean superhombres. Eso no significa que sean personas que son Arnold Schwarzenegger, sino todo lo contrario. Existe una forma de sensibilidad, especialmente en los hombres, que es invasiva. Pero no es una sensibilidad en la que uno se siente atraído o atraído, sino que se atraviesa. La capacidad de pasar por todo, diría incluso de dejarse atravesar, lo que se ha llamado transparencia, humildad, es fundamental. Ser transparente es simplemente no detener nada, una ventana, la luz pasa. El vidrio no necesita saber qué es un vidrio. Usted no necesita saber qué es una forma. Estás en buena forma. Sí, eso es evidente. Pero eso es todo lo que es.
Adelante, sigamos adelante. Sí, Miriam. Hermana. Tengo una pregunta que me ha estado molestando durante mucho tiempo. Sí. Hermana. Pero el personaje tiene miedo porque dice, ¿qué pasará con esta forma? ¿Será enterrado como de costumbre o hay una transubstanciación de la materia y nos moveremos a otra dimensión? Sí, el personaje tiene miedo, pero cuando dices, el personaje tiene miedo, piénsalo un segundo. ¿Quién dice eso? No es el personaje. Cuando dices esa simple frase, ¿quién dice eso? Hermana. ¿Quién dice eso? No, no, pero la pregunta es esencial. Hermana. Es el ego el que tiene miedo. ¿Quién dice? ¿El personaje tiene miedo? Si dices que el personaje tiene miedo, es bueno que tú no eres el personaje. Hermana. Yo no soy el personaje. ¿Eh? Hermana. No soy el personaje. Bueno, eso es todo. Así que no te interesen los componentes del miedo del personaje, lo dices tú mismo, el personaje tiene miedo, así que dices, con las simples palabras que usas, que tú no eres ese personaje. A partir de ese momento, ¿por qué querrías tener miedo? ¿Quién tiene miedo? Hermana. El personaje. Estamos de acuerdo contigo. Pero ¿quién dice que el personaje tiene miedo? Lo que entonces se llamaba el observador o testigo. ¿El observador o testigo no le transmitió el miedo del personaje, el miedo? No. Para ser observador, quien observa y es llamado testigo es el espectador. Él es el que ve la escena del teatro. Así que, no te identifiques más con este actor, dilo tú mismo. Y tan pronto como te instalas en este espectador de la escena teatral, o en este observador, o en este testigo, llámalo como quieras, ya es un gran paso hacia la aceptación. Hermana. Pero si ya no estoy allí, no tengo miedo, pero si estoy allí, tengo un poco de miedo. Bueno, sí. Pero cuando dices, cuando no estoy allí, no tengo miedo y si estoy allí, tengo miedo. ¿Quién dice eso ya? Hermana. Es el observador. El observador. O el testigo. Pero así es exactamente como te das cuenta. Las palabras que usamos, incluso las más simples, simplemente reflejan la verdad de lo que están viviendo, que es bastante real. Pero cuando dices ese tipo de frase, ¿quién dice esa frase? Ves al personaje que tiene miedo, solo puedes ver lo que no eres tú. Esta es la visión sin cabeza de Douglas Harding, es evidente, es tan simple. Las mismas palabras que usamos. Tú me conoces, cuando Anael me hizo vivir antes de las bodas celestiales, ya te lo he dicho, cada noche viví el paraíso blanco, conoces la luz que llega blanca, magnífica, entonces, en algún momento, llamas a tu madre porque ves que tu cuerpo está desapareciendo. Tú mismo te conviertes en la luz blanca. Pero pasé 3 horribles semanas todas las noches. Hermana. No tuviste miedo. Horrible. Tenía miedo. Era malo antes de 2009, pero es un miedo que ni te imaginas. Hermana. Bueno, sí. Ni siquiera imaginarlo. Sin embargo, viví las energías, los chakras, los nuevos cuerpos, las estrellas, pero estaba aterrorizado. Hasta el momento en que Anael, cada noche después de vivir esto, me repitió, Iker Nunc. Oh sí, Iker Nunc, cuando se vive eso, maldita sea. Y después de 3 semanas, ¿qué pasó? Como no había nada que pudiera hacer, acepté. Y las bodas celestiales comenzaron justo después de eso. Así que, de hecho, no es algo, hermana. Acepta ver el miedo. Oh sí, pero en ese momento, no tenía los medios para hacer que me diera cuenta, si puedo decirlo así. ¿Qué le temía, sino al que se identificaba con una forma, con este personaje? Y sin embargo lo que vino fue dramático, fue la luz blanca que hizo que todo desapareciera como una niebla, si se quiere, pero con un amor indecible, un fuego increíble donde todo se consume. ¿Por qué las estrellas, Gemma y otros hablaban de esta consumación de amor? Sí, hay muchos de ellos que lo están viviendo ahora mismo. Este fuego que te toma, que sacude todo, que empieza desde los pies y te invade e incluso se vuelve aburrido a veces. Esta es la consumación del amor. Acepta, y eres libre. No hay nada más que hacer, especialmente no hacer algo.
Sobre todo, no quiero ser, no quiero entender, no quiero tener nada, sino ser totalmente transparente y estar totalmente disponible para ello. No serás un superhombre, al contrario, te volverás aún más humano, con tus debilidades, con tus fortalezas, pero todo se atravesará con la misma ecuanimidad. No puedes cambiar nada. Naciste siendo un carnero, seguirás siéndolo por el resto de tu vida. Naciste con una vértebra menos, tendrás esa vértebra menos por el resto de tu vida. Naciste con miedo, el miedo permanecerá ahí por el resto de tu vida. Es el juego de la escena teatral. Y ustedes están exactamente, aceptando que estamos exactamente donde deberíamos estar y que no hay otros lugares posibles, ya es una relajación de la conciencia y ya es un paso fundamental hacia la aceptación. Y esto es mucho más importante. Ayer estuvimos hablando de canalizaciones, sí, habrá canalizaciones, el abuelo estará allí, Bidi estará allí, Abba e Inolwadenofahame estarán allí también, pero están allí para hacernos resonar a la verdad. Ya no es ni siquiera una cuestión de vibraciones o de aumento de las vibraciones, es un reconocimiento. Ni siquiera es una reconexión como la que tuvimos con los pueblos de la naturaleza para aquellos que los conocieron. En efecto, recuerdan, estábamos entre los elfos, entre las hadas, teníamos un lugar en Canmas donde teníamos a todos los pueblos de la naturaleza por lo que era práctico. Pero incluso hoy en día, no quiero decir que los elfos no existan. No quiero decir que ya no me hablen. Pero para mí, es solo parte de esta escena teatral, eso es todo. Es decir, cuando experimentas esta libertad total, te quedas con ese punto fijo inmóvil que siempre ha estado ahí. Por supuesto que estás en este cuerpo, por supuesto que todavía hay una identificación, pero no es total como vehículo. Este vehículo es como mi coche, si no le pongo gasolina, no funciona más. Así que mientras el vehículo esté allí, nos encargaremos de ello. Sí, un mínimo. Esto es incluso fundamental en algunos casos. Porque es evidente que cuando estás en una conciencia de sufrimiento, enfermedad, depresión, bueno, estás menos disponible para la verdad. Todos sabemos eso. Incluso cuando estás totalmente liberado, estás en esta instalación, no puedes soportar el dolor. Es decir, no sufres pero sientes que la conciencia reaparece y es evidentemente atraída por el lugar donde sufres. Y esto es intolerable. No es un dolor cuando digo que es intolerable, sí, porque ves que no es necesario. Así que, por supuesto, y especialmente cuando eres un médico como yo, lo primero que me viene a la mente es pensar en por qué y cómo, incluso hoy en día. Por supuesto. No se puede perseguir esa naturalidad, solo que, en algún momento, se atraviesa por eso también, y más fácilmente. Dejas que el pensamiento suceda, ¿de dónde viene? Tienes la respuesta o no, pero ya no te aferras a una necesidad de comprensión, una necesidad de explicaciones ya que eres lo que es eterno, por lo que es mucho más fácil de atravesar. En todos los niveles. Así es como descubres el poder de la inteligencia de la vida que te hace decir que ya no eres tu vida. Te has convertido en esta inteligencia. Con tus imperfecciones, con lo que yo llamo tu humanidad, tu simplicidad. No intentas escapar de nada, simplemente estás lúcido y presente. Así que, de hecho, hoy más que nunca, esta noción del instante presente es fundamental. Ágape nace desde el instante presente. Así que, todas las prácticas sin práctica que vamos a ver. Lo que les hice anoche, lo que van a hacer por la noche, los llevará a eso. Estamos obligados a actuar en el escenario del teatro incluso sin ser identificados, incluso como observadores. Pero es precisamente el escenario teatral el que nos permite salir del teatro. Es este estancamiento, este colapso social que está ocurriendo en la Tierra y que es aceptado por todos excepto por aquellos que todavía tienen la cabeza en el agujero de la avestruz, lo que es evidente para todos. Estamos en un proceso de extinción global. Mientras que se llama colapsología, colapso, disrupción, son palabras pero es la misma realidad. Así que ni siquiera existe la cuestión de lo absoluto, lo siguiente, lo de mañana. Es precisamente una gran oportunidad para dejar que el instante presente se arraigue, es la única clave. Las últimas llaves fueron dadas en mayo, fue la pronunciación del apellido de nacimiento.
Es decir, dentro del confinamiento, dentro de la ilusión del apellido y del nombre. ¿Conoces la diferencia? Derecho marítimo, derecho terrestre, certificado de nacimiento, se declara tu nacimiento, ya no perteneces a ti mismo. Y precisamente se ocultaba en eso, en la peor ilusión, es decir, en el apellido y nombre con el que se ocultaba la verdad última. Y que no es por nada que la gente pronuncie, incluso yo, anoche cuando lo hago, así que antes, bueno, solía ponerme en la postura, lo expliqué, manos así, ágape, ágape, fama, fáame, 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 pies cruzados, esperé a que la energía se elevara, que la vibración se volviera activa, que la doble tor, el fuego sagrado se volviera activo y allí pronuncié los nombres. Ahora, ni siquiera necesito hacerlo. Todo lo que tengo que hacer es decirle un apellido, no tengo nada que preguntar, no tengo nada que saber, no tengo nada que decidir. Desde el momento en que leo un apellido en este estado, que es el estado de libre, de libertad, el otro está en mí, solo puede encontrarse a sí mismo. Así que evidentemente, eso es lo que estoy diciendo, no es para curar, incluso si cura. Se trata de redescubrirte a ti mismo. Y todos tienen la misma oportunidad. Por supuesto, estas prácticas fueron creadas sin práctica al principio para acostumbrarse a esta libertad. Pero ahora ni siquiera me importa si empieza a vibrar, si es el fuego ígneo, si es el toro, si es la persona que entra en mí o que entra en ello, lo que sea. Como dijo Vidi cuando salía de mi cuerpo, me dijo en un momento dado, no necesitas salir, todo lo que tienes que hacer es dar la acogida al otro. Hasta el día en que recibí a alguien que llevaba la anomalía primaria y pensé que moriría. No tenía forma de moverme, ni de entrar en mi cuerpo. Yo era esa conciencia desnuda, allí, en el medio, que ya no podía reinvertir el cuerpo. Es aterrador. Y entonces, en un momento dado, bien llegó Vidi, lo vi a lo lejos, estaba allí, me dijo que era un cobarde. Dije, ¿qué quieres decir? Dije, suéltame, estás loco, voy a morir. Me dijo, suéltame. Bueno, me di por vencido. Como cuando había angustia, como usted lo describe, en algún momento, solo se puede dejar ir. Y ahí es cuando lo dejas ir, ese es el sacrificio. No es nada más que eso. No se trata de sacrificar tu coche, tu marido, tu mujer, tus hijos o de estar de pie, no sé dónde, en condiciones en las que estás en paz. La paz está dentro. Mientras busques la paz externa, no la encontrarás. La paz externa es una ilusión total. Esto es lo que te pone en el proceso, en la búsqueda, en la investigación. Y lo más difícil para aquellos que están en la espiritualidad, en la energía, en lo que hemos vivido, sin embargo, es dejar ir todo eso. Hermano. Lo somos por naturaleza. La naturaleza es una gran ayuda. Sí, por supuesto. Se ha dicho tantas veces. Por supuesto, una vez más, es mejor que este vehículo esté en buenas condiciones y lo estará aún más si se encuentra inmerso en la naturaleza junto a los árboles. Incluso sin hacer ningún ritual chamánico o contactar con hadas y elfos. Y cerca del agua, como dijo Fáame. Hasta yo me sorprendí. Porque cuando fuimos en barco al encuentro de los cetáceos, ya fuera en Quebec, Tarifa o en cualquier otro lugar, estábamos en un barco. Estábamos en el agua, pero no en el agua. Y luego, en julio, tuvimos un poco de tiempo, fui a meterme en el agua del río, tuvimos tiempo. Pero es increíble. Cualquier agua, cuando usted está saturado de agua en una bañera, incluso en casa. Hermana. En una piscina. Estás viviendo algo inaudito. Estás en tu estado natural. Es decir, recuperas el recuerdo de lo que se llama el primer sueño. Todavía es el agua la que lleva el sueño. El Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios que flota sobre las aguas. Las aguas, lo que se ha llamado misterio, las aguas de abajo. Pero las aguas de abajo se han unido a las de arriba. Ahora, vamos a ir, Daniel lo planeó, vamos a ir a las aguas abajo, ya que estaremos en las aguas subterráneas, en las cuevas. Vamos a bajar a la cueva de Platón esta tarde. Esto no es insignificante. Puede sonar como turismo, pero no es solo turismo, ni mucho menos. Porque nos vamos a encontrar en el agua, pero en las aguas de abajo, es decir, donde no hay cielo, en cuevas.
Y todo se hace de esa manera. ¿Por qué elegiste eso? ¿Porque estabas pensando en las aguas de abajo o simplemente se te ocurrió? Hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sé, había visto un comentario, sí, será difícil, me parece que fue mi madre la que dijo que podría ser difícil encontrar agua en Bélgica excepto el agua que llueve. El agua que llueve. Así que pensé para mí, un río, así que primero tuve la idea de un río y luego fue mirando las atracciones turísticas, las cuevas y todo eso y mirando, pensé, pero conozco cuevas donde se puede ir en barco en el agua, todavía sería especial. Hay dos en Bélgica que yo conocía y la más cercana es esta, era la más interesante. Fue el que tuvo el curso más largo del mundo abierto al público. La inteligencia de la luz le llevó a proponer esta y otras salidas. Porque es Bélgica la que ustedes quisieron hacer descubrir también a la gente, algo pero que corresponde al objetivo de la luz. Esto es lo que se llama la inteligencia de la luz. Hermana. Ah, lo que decía la OMA. Lo que nos llevará esta tarde al agua subterránea. Hermana. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Que voy a tomar un baño de pies? No voy a las cuevas, entonces me doy un baño de pies. Hermano. Arriba tienes el baño de burbujas. Hermana. El baño de burbujas. Ahora, no vamos a ir a nadar de todos modos. Es como en el San Lorenzo, cuando fuimos a la ciudad de Quebec este verano, el agua estaba a 4 grados. Así que el cuerpo allí, no creo que pueda resistirse. Pero ya estar en esta atmósfera de agua subterránea en una cueva no es trivial. Hermano. No, entonces podremos, como dijimos, ver la altura de las barcas, tendremos las manos en el agua hasta el límite. Para estar en contacto. Así que eso es todo, si se quiere, toda la gente que se acercó al agua, incluso a su bañera, que no tenía agua en sus casas o que se metió a un lago, a un río, a un mar. En Facebook, tienes muchos amigos que te lo describen, es increíble lo que está pasando. Tu cuerpo ya no está en el aire, está en el agua. Lo cambia todo. Porque el agua fue informada. El canto de las ballenas, ¿sabes que el canto de las ballenas? Hay artículos científicos que salen de todas partes porque no entendían por qué el canto de las ballenas cambió en 2009, después del 15 de agosto, después de las claves metatrónicas. Fue entonces cuando las ballenas comenzaron a cantar el canto del despertar. Es real. Es real. Está en el escenario del teatro, es completamente real, no es una visión del espíritu, no está sucediendo en otro lugar, está sucediendo aquí. Hermana. Y en Porte Doré hay una exposición de cetáceos y el próximo domingo, una película sobre el canto de las ballenas. Sí, sí, sí. Cada vez hablan más de ello. Sí, hablan cada vez más de ello porque sorprende a todo el mundo. Incluso hay un caballero que trabaja en el canto de las ballenas y que se ha dado cuenta de que el canto de las ballenas es sobre todo lo que llamamos proteoides. Así que, sin entrar en detalles, es un poco complicado, se le llama al principio, es un caballero llamado Joel Sternheimer que escribió un libro llamado La musique des particules. Fue él quien allanó el camino para lo que se llama arquitectura molecular. Cuando una molécula, sea lo que sea, cambia de forma todo el tiempo, una molécula, emite fotones. Por ejemplo, cuando una hormona llega a su objetivo, a nivel de órgano, se nos enseñó en la escuela, en biología, incluso en la escuela primaria, en el liceo, que la molécula llegaba a incrustarse en la pared de la célula para entregar su mensaje, su información, no hay nada más falso. De hecho, lo que desencadena el mensaje es el cambio en la conformación de una molécula. Este señor, Joel Sternheimer, hace mucho tiempo, hace más de 30 años, había demostrado que hay una música de partículas. Había trabajado en un establo, una lechería, en Normandía y había calculado, es muy fácil de hacer. Había planteado como una ecuación, la energía, es igual a mc2, la masa que multiplica la velocidad de la luz al cuadrado y que, en quantum, en física cuántica, es igual a h naked, la constante de Planck y la frecuencia. Así que simplemente puso, h igual mc2 y concluyó que la masa era igual a una frecuencia multiplicada por la velocidad de la luz dividida por la constante de Planck. Él, desnudo, la carta, desnudo.
Y a partir de ahí, se puede calcular la masa atómica, ya sabes, la masa atómica, que había tomado la hormona lactogénica de la vaca. Miramos su composición química, así que hay tantos átomos de carbono, tantos átomos de hidrógeno, tantos átomos de oxígeno. Tenemos la masa atómica, esta masa atómica en reducción, en la ecuación que teníamos, es también una frecuencia. Tomó una frecuencia de sonido pero funcionaría con frecuencias visuales de la misma manera. Hizo este sonido en el granero, la producción de leche aumentó en un 30%. La primera conclusión es decir que había más hormonas circulantes en la sangre. Falso. La hormona en la sangre, que circula, jamás se ha movido. Y ahí es donde nacieron los llamados proteódios, es decir, tocando sonidos, frecuencias que hacen que ciertas moléculas resuenen en el cuerpo. Las ballenas cantan cantos armónicos y crean proteodías. Este caballero, por cierto, se me olvidó su nombre, es inglés, ahora se ha ido a las Indias Occidentales porque evidentemente tenía problemas en Francia, cuando estaba en Francia. Las Antillas holandesas no son francesas. Y tuvo la idea de grabar el canto de las ballenas jorobadas. La verdadera ballena jorobada, no la ballena piloto. La ballena piloto no es una ballena, es un delfín. Hablo de la ballena jorobada, la que se zambulle con la cola saliendo. La ballena saltarina. Grabó sus cantos y se dio cuenta de que eran proteodíes. ¿Qué hizo? Reprodujo estos proteoductos en las algas y se dio cuenta de que estas algas tenían valores que ya no tenían nada que ver con las algas naturales. Los cantos de las ballenas son cantos proteódicos, que son los cantos del despertar. Y comenzó, por supuesto, tan pronto como Metatron entregó las claves metatrónicas. Eso pertenece al escenario de la historia. Pero es muy bonito. Es muy bonito porque la historia es mágica. De ninguna manera, cuando digo que no hay historia, que es un sueño, lo estamos viviendo. Lo vivimos y todo es asombroso en lo que está sucediendo. Y esto siempre ha sido dicho por los intervinientes, cuanto más se incremente el caos, más alegría sentiremos. No ver el caos, porque es verdad que incluso yo, cuando miro lo que está pasando en Francia, porque estoy muy interesado en lo que está pasando en el escenario del teatro, todavía me deja una vaga náusea incluso cuando estoy enamorado, en mi corazón y siendo liberado, porque ves que es algo terrible. Sin embargo, sabiendo lo que sigue, hay que atravesarlo. Bueno, es más o menos fácil de atravesar. Pero sin embargo, esta música de partículas, estos proteoductos, estos sonidos que emiten las ballenas, es el canto del universo, no es el Aum. Hay una canalización de Ana en 2011 en Toulon que claramente declaró que el Aum sería reemplazado por el O. El Aum, que todo el mundo hace gárgaras, es como el famoso tercer ojo, el ojo de Horus, un confinamiento luciférico. El Aum, por cierto, he tratado a bastantes budistas de alto nivel y en particular gracias a un amigo que era abogado de las amistades franco-tibetanas. He visto pasar a todos los grandes expertos y dignatarios del budismo. Todos tienen problemas en el segundo chakra. Ninguno de ellos lo hace. Todos ellos están en el poder. Cantan Aum todo el día, están en ascetismo como dicen solidez, aquí no hay nada. Nada de nada. Y eso es normal. Y por eso ves hoy en todas las religiones, todas las personas que han trabajado en este centro sin saberlo, tienes todos los defectos, la pedofilia que es omnipresente, la hipersexualidad, no hay corazón en ella. Hermana. Y las artes marciales, todas ellas están igualmente enfocadas en el Ara. Pero todos ellos, sin excepción. Y a todos los grandes expertos, no les daré un nombre, el budismo tibetano está en este movimiento. Y todos los grandes religiosos que han creado movimientos, incluso los ancianos, han sido sometidos a esto. No es solo Oso con su secta, no es solo Sri Aurobindo con Auroville. Incluso el abuelo. No hay necesidad de repasar la historia, pero ha habido historias relacionadas con eso. Es decir, que tan pronto como tú lo estés, y el único que escapó fue Krishnamurti, porque cuando él vio lo que había dado, cuando fue identificado como Jesús que realmente lo era. Al ver la orden de la estrella que fue creada, vio a todas estas fuerzas de depredación trabajando, y allí disolvió inmediatamente la orden de la estrella y dijo, adelante con esto.
Cada uno tiene su propia libertad y autonomía. Tenía toda la razón. Tan pronto como hay una organización, tan pronto como hay una toma de control. Incluso si son los otros los que te lo dan porque eres un maestro en el vestido naranja o blanco o esto o aquello, la depredación está en el trabajo. Y aún estos seres con la pureza de intención que tenían al principio fueron tomados sobre la depredación y sobre todos los defectos de la sexualidad, la hipersexualidad, la pedofilia. Es imparable. No puedes escapar de ella. Hermano. Felipe de León, jamás curó a la gente. Pero espera, Felipe de León, él no creó nada. Es uno de los pocos entre los ancianos, pero todos los demás ancianos, todos, sin excepción, el maestro Felipe no creó un movimiento. Pero todos los demás, han creado movimientos, me parece a mí. Y en esta voluntad de bien, durante mucho tiempo Anael habló de la voluntad de bien, trabajas en el segundo chakra, no trabajas en el amor. Y si fortaleces el segundo chakra, como todos lo hacen, en el budismo tibetano, todos lo hacen, estás sujeto a la depredación y tú mismo creas la depredación. No hay corazón ahí dentro. Así que me pone nervioso cuando oigo hablar de la compasión budista, sonrío. No conoces la vida de estos dignatarios. Pero no necesitaba entrar en detalles, cuando vi la energía que tenían en el segundo chakra, y el vacío que había aquí, solo están en el poder, digan lo que digan. Hermano. Todavía están. Sí. Y también lo reclaman. El ascetismo, la encarnación, cuando se les diga, estén presentes. En las técnicas de la nueva era, detente, no estás arraigado, pero maldición, estamos aquí en este cuerpo, significa que estamos arraigados, incluso si en nuestra cabeza estamos en otra parte. Así que todo esto es algo que te lleva a lo que se llama depredación en el sentido más horrible. Y sin embargo, hablan de compasión. Hermana. Yo participé, precisamente. Entonces no puedo oírte, mucho menos a él. Hermana. El domingo participé en un concierto vibratorio. Con cuencos cantantes, bambúes, me encantó. ¿Has hecho? Hermana. Adorado. Realmente me gustó. Sí. Hermana. ¿Y qué? ¿No lo es? ¿No lo es? No. No he dicho que no esté bien o mal. No sucede en términos de lo que está bien o mal. Una vez más, se hace en términos de lucidez. Mientras estén dentro, sabiendo si es correcto o incorrecto, están sujetos a ello, se someten a la dualidad. Escuchar un tazón de fuente de canto se siente bien, sí. Pero ¿cuál es el propósito? Siempre es el mismo. Puedes sentirte muy bien con cuencos, con diapasones, con frecuencias, con música, con un ser, pero ¿qué hay detrás? Siempre hay, siempre, te guste o no, esta depredación que está ahí. Y ella trabaja, diría yo, por debajo del umbral de la conciencia. Y por eso la mayoría, bueno, casi todos los ancianos, aunque Krishnamurti se enderezó muy rápidamente, después, cuando disolvió la orden, ni siquiera sé el nombre, finalmente, cuando disolvió la asociación, la Orden de la Estrella, se escapó de ella hermosamente. Pero todos los demás, padre, Omraam, un comendador tan grande como él, incluso Peter de Unov. Bueno, sí, ellos crearon la hermandad. Desde el momento en que se crea una organización, eso es lo que dijo Krishnamurti, la espiritualidad no puede ser organizada. Tan pronto como hay una federación a través de un ser, que piensa que es un gurú, un maestro o una persona despierta o a través de una religión o a través de una membresía de grupo, no eres libre. Y usas las fuerzas llamadas fuerzas relacionales, pero las fuerzas relacionales, están localizadas en el segundo chakra. Porque la fuerza de la relación a nivel del cuarto chakra no tiene nada que ver con la relación, es una resonancia. La relación no es una resonancia. En la relación, hay dos individuos. En las religiones está el sacerdote, el imán, el sacerdote, el maestro, en los grupos espirituales y luego están los discípulos. Pero mientras estés en esta postura no eres libre. Entonces, no es un término de bien o mal, es un término de lucidez. ¿Sí? Hermana. ¿Y qué tenía que ver con la depredación aquí, con los cuencos que cantaban? ¿Con? Hermana. Lo que la depredación tiene que hacer aquí, es escuchar un concierto.
No dije que fuera depredación. Hermana. Ah, eso es lo que yo no he dicho eso. Simplemente dije que todo lo que es frecuencia, sea lo que sea, te hace vivir cosas. La luz, los sonidos, la música, el canto, la creación artística, pero después de eso, todo depende de tu lucidez. No confundir lo que ella expresó en relación a los sonidos con los movimientos, o las llamadas organizaciones espirituales. Lo que quiero decir con eso es que tan pronto como quieres organizar la vida, bueno, estás en la depredación. Y esta depredación, funciona en un modo inconsciente al principio. Es decir, tan pronto como no estás lúcido, aunque sea con la voluntad del bien, porque no creo que podamos decir que Abraham Mijaila Ivanov es alguien que quería el mal de la humanidad, es él quien es el más humano. Pero, el hecho de haber creado una organización crea automáticamente depredación. Así que, el concierto al que asistió no era una organización, bueno, no lo sé. Son dos cosas diferentes. Pero es evidente que la depredación está a un nivel que yo diría, infraconsciente o subconsciente, si lo prefieres, y que una vez que el daño aparece, es demasiado tarde. Es decir, te colocas en una posición de maestro, gurú, religioso que enseña, pero si pierdes de vista el objetivo que es la libertad del otro, y es muy fácil perder este objetivo, entonces se acabó. En ese momento estás recuperado, como todos los grandes arquetipos. Cuando fui al espejo de Van Allen y vi a todos esos dioses, todas esas diosas que estaban en espejos que reflejaban la luz infinitamente, comprendí que todo se había desviado. La misma María, el mismo Jesús, el mismo Buda y todos ellos, sin excepción. Todos ellos son recuperados por las fuerzas de la dualidad. No cuestiona al mensajero. Pone en duda lo que hicimos con él. Y además, hay una historia muy divertida, Dios y el diablo caminando juntos por la playa y luego, Dios le dice al diablo, yo le daré libertad, porque el ser humano es libre y yo le doy libertad total. Y el diablo dice que, no te preocupes, yo lo organizaré. Así es, así es. No puedes ser libre y pertenecer a ninguna organización. Por supuesto que todos hemos estado allí, he sido budista, he sido cristiano y cualquier cosa que pudiera ser religiosa entre comillas, he estado allí. A los 33 años viví la pasión de Cristo, vivida realmente con los olores sagrados en mis manos cada Viernes Santo. ¿Cambió mi vida entonces? No. Absolutamente no. Solo el descubrimiento de quién soy permitió que eso ocurriera. Cuando hablaba del cinturón de Van Allen, cuando vi cómo era Bidi, por cierto, porque lo describe en sus libros. Cuando llegas y ves estos espejos que envían imágenes al infinito de todos estos arquetipos, todos estos dioses, todas estos dioses, todas estas diosas, es una falsificación total. De nuevo, si tomo el ejemplo de María. María, la hicimos reina del cielo y de la tierra, eso es lo que es, pero en la tierra era el personaje más humilde. Diría que hoy en día, ella fue la más ingenua y crédula de las mujeres que han vivido en la tierra. Ella no sabía quién era. Eso es lo que dijo el maestro Felipe. El maestro Felipe dijo, soy el más pequeño de todos vosotros. Lo tienes en el simbolismo de Cristo, en el lavatorio de los pies. Es el más pequeño el que es, el más humilde el que está más cerca de la verdad. Jamás es el que aparece con un traje anaranjado o blanco o, con guirnaldas alrededor del cuello, crea un ashram. Están poseídos. A pesar de que eran honestos, auténticos y verdaderos. Porque es el tejido de este mundo. La trama de este mundo es Matrix, la película. Es una simulación por ordenador en el verdadero sentido de la palabra. Los científicos de hoy en día se están dando cuenta de esto, dicen que sí. Nada es real. Hermana. No hay Dios ni amo. Ni Dios, ni amo, especialmente no. Especialmente no. No puedes seguir a nadie y ser tú mismo. Y alguien que te pidiera que lo siguieras, jamás te pedí que me siguieras, sí, seguíamos la historia con ya que teníamos que reconstruir las puertas, las estrellas, las estructuras vibrantes. Pero hoy, si me oyes decir algo así, huye. Eso no es posible. La libertad no puede formar parte ni siquiera de la agrupación más noble. Tampoco aquí, por ejemplo, la Fundación Agape es una organización espiritual, es una organización que tiene la intención de dar las buenas nuevas.
No hay nadie que esté a cargo o que sea esto o aquello. Sigue siendo una gran diferencia. Y la verdadera libertad nunca consistirá en unirse a unos pocos movimientos, religiones o incluso experiencias vividas. Hermano, hay una frase que dice, ni jefe ni patria. Eso es correcto. Pero no al revés, como lo están haciendo ahora con el nuevo orden mundial. No olviden que, incluso en sus planes que vemos extenderse ante nuestros ojos, el nuevo orden mundial que, ahora, lo han invertido todo. Naciones Unidas, United Nations, en inglés, es la ley de uno, pero al revés. No lo saben, están obligados a referirse a la dualidad. Cuando hablamos de energía, yo también he estado haciendo energía durante 25 años, a veces hago energía básica, aunque sé que es energía luciférica. Pero no me engaña. No lo estoy convirtiendo en un objetivo o algo que sea verdad. Pero tienes que ayudarte a ti mismo, cuando estás en un escenario, usas el escenario. Está tu juego, por supuesto, y luego está el escenario. Bueno, el escenario está ahí. Hermana. Todavía hay gente que necesita cuidados energéticos. ¿Cómo? Hermana. Todavía hay gente que necesita cuidados energéticos. Incluso sí, nunca dije que no lo hiciera. Sí, nunca he dicho lo contrario, pero hay que ser lúcido. Es también una cuestión de lucidez. No se trata de decir que es luciférico, no lo uso, no, es una cuestión de lucidez, es decir, se ven las cosas claramente. Estamos en un escenario determinado, en el escenario del teatro, hay una silla de un color, si quieres otra de otro color, no existe, así que ¿cómo lo haces? Lo usas. Pero estás en lucidez, ya no estás engañado por las energías, las relaciones y sobre todo cuando estás totalmente libre, todo lo que es depredador, incluso invisible, se vuelve intolerable, así que más razón aún. Ustedes, ya no pueden ejercer la más mínima depredación hacia nadie, eso es la humildad, no es para ponerse en una postura, es para vivir que no solo el otro somos nosotros, sino lo que le hacemos al otro, como dijo Cristo, es a nosotros mismos a quien lo hacemos, incluso al enemigo, al así llamado enemigo. No hay mejor revelador hoy en día que aquel que podría ser llamado un enemigo o una circunstancia dramática en nuestras vidas, porque ahí es donde yace el factor vencedor, es decir, la aceptación, el abandono a la luz y la vivencia de este estado natural o de lo absoluto, llámenlo como lo quieran, el Parabrahman, el último, el Ein Sof Power, el cielo anterior, el Tao, no importa que, estas son palabras que todas traducen, sin excepción, la misma verdad y esta verdad que es absoluta, que no depende de condicionamientos o historias, ni de maestros, ni de gurús, ni de religiones, ni de ejemplos, incluso si han sido auténticas. Hermanas. Estos son los que ya no hacen preguntas. No hay más preguntas, pero además de no hacer preguntas, hay una lucidez. Realmente está ahí. No es una lucidez discriminatoria porque ya no hay necesidad de ver, de sentir las entidades de la luz, de las sombras. Por supuesto, a nivel del ser, lo veo claramente, pero no es de interés. Este es el momento en que aceptas que todo está perfectamente en su lugar, incluso las cosas más intolerables, incluso si te agitan, como he dicho antes. Cuando veo lo que está ocurriendo en Francia en relación con la dictadura y todo eso, es conmovedor, incluso si se sabe que es una escena teatral, pero seguimos siéndolo, nos guste o no, aunque el teatro no exista, no es un escape de la realidad, es una aceptación de la realidad, es una aceptación de lo que es. La libertad está ahí. Hermana. Los franceses son Europa. No dije que fuera fácil, pero sin embargo, si te pones en una posición de aceptación, se vuelve fácil. Es mucho más fácil aceptar una caricia o un abrazo de amor que aceptar una bofetada, es evidente para todos, pero hay en algunos casos y en muchas circunstancias donde hoy en día la bofetada es la única manera de vivir la verdad. Esto también es sin juzgar. Cuando digo que todos los movimientos han sido, todos los grupos, todas las religiones han sido depredadores, no los condeno. Simplemente digo que fue la lucidez lo que me mostró y que era necesario llegar al final del sueño, entender que era un sueño y que todo está en su lugar. No hay nada que se deje al azar.
todo está escrito, nos guste o no, es impensable de otra manera, pero una vez más lo que les digo no es una aceptación, no es un concepto, es porque se ha vivido. La vivencia de la que estoy hablando es el momento en que te zambulles en este agujero negro y te das cuenta de que eres realmente todos los mundos. Pero que ninguna conciencia puede aprehenderlo, ningún intelecto, ni siquiera el más brillante, aunque pueda conceptualizarlo. Mira a Nassim Haramein, hoy llega a la misma conclusión. El universo es alegría, todo es alegría. Lo que no significa que esté feliz todo el tiempo, especialmente pero bueno, está bien. Hubo un reconocimiento, una resonancia que se hizo y que abrió la puerta. No es la relación como dije la que abre la puerta, es la resonancia y la resonancia de Ágape o la resonancia de la red de Ágape o el fuego del corazón sagrado, lo llamamos como queramos, es lo que crea esta resonancia, es decir, lo que suprime la distancia, la noción misma de la distancia o la noción del tiempo. Te dije esto cuando hago el cuidado, la gente hace citas a esta hora del día, pero yo hago el cuidado cuando leo el nombre. No tengo que hacerlo a esa hora. Incluso hay gente que ha entendido aún mejor, ni siquiera necesitan preguntarme, solo tienen que escribir una petición y ya están curados. No tuve nada que ver, no hice nada. Simplemente se pusieron en contacto con lo que se llama el último campo acausal de la física, el tiempo cero que llevo y que soy, eso es todo. Pero podría hacer lo mismo con cualquier hermano que esté pasando por lo mismo. Esa es la buena nueva. No hay ningún ser en el centro que dirija todo esto. Todos estamos, tanto en el centro como en la periferia lejana, ocupando todos los espacios y todos los tiempos. Hermana. Y Nassim Haramein descubrió una cosa increíble, que es que en el núcleo del átomo, en realidad, es un agujero negro. Sí, pero por supuesto, pero el agujero negro es omnipresente. Estamos hechos de un 80% de vacío. Hermana. Eso es lo que descubrió. Y todos los cálculos astrofísicos han sido hechos por todos los astrofísicos considerando que la materia oscura y lo que ellos llaman vacío era una cantidad insignificante en los cálculos. Hermana. Aunque muy ponderante. Mientras que el universo está hecho de vacío ya en la base, en el 80% del vacío y por supuesto es el agujero negro. Hermana. Cuando dices vacío no resuena conmigo, el vacío está lleno. No entendí lo que... Hermana, el vacío está lleno. Sí, queda vacío solo para los que se aferran a la persona, se aferran a su forma o se aferran a sí mismos de donde hay angustia, por lo tanto miedo, pero los que aceptan plenamente este vacío, que aceptan dejarse atravesar, son instantánea y totalmente libres. Mira, lo importante es entender que hoy en día hay tanta simplicidad para vivirlo, es tan simple que nuestro cerebro no puede aceptarlo y esa conciencia aún menos y sin embargo esa es la buena nueva, no es nada más que eso y que una vez más, no existía hace 2 años. Fue realmente en momentos específicos cuando este cinturón de Van Allen explotó literalmente con sus espejos de plasma que difractan la luz hasta el infinito y Vidi, leyendo cuidadosamente lo que escribió hace 40 o 50 años, lo describe perfectamente. También conversó como dijo con los dioses, las diosas y todo lo demás hasta que en un momento recuerdo muy bien que hay un hombre que viene a verlo, un gran medium indio, que dice, me comunico con Maharshi. Vidi que lo mira y dice, sí, Maharshi, él está allí, lo veo, también hablé con él, olvida todo eso. Tenía toda la razón, pero en aquel momento nadie podía entenderlo ni siquiera vivirlo, sino que simplemente era una prefiguración, por lo que entre estas últimas frases, que él no escribió, que dijo, él dijo, mis palabras no pueden fallar. En ese momento, lo siento, hubo mucha gente que fue a verlo y no muchos en ese momento que vivieron esa liberación. De hecho, esa libertad, porque no hay liberación, esa libertad real, hoy somos realmente millones de todas las edades. Hermana. Y aquellos que canalizan a los seres de luz en canalizaciones que reciben mensajes de luz son... Pero la luz blanca cuando estaba canalizando a la gente que estaba asistiendo a la canalización, podían ver al arcángel bajando allí.
Luego, después de 2012, hubo muchos que huyeron porque ya no era un bello arcángel Uoma en su traje el que estaba descendiendo, sino que vieron a un ser, Vidi, que era intemporal y que era la luz negra, no la sombra, y confundieron la luz negra con la sombra. La luz negra es real. Es la antecámara del agujero negro, está en la Sepirá, es lo que llamamos inteligencia creativa, está en Keter, Chokmah y Binah. Binah, es la nebulosa espiral y Chokmah es esta inteligencia creativa, es el famoso agujero negro. Sin embargo, se ha descrito en la Cábala, tenemos lo mismo en el taoísmo entre los chinos que en el tantrismo de Cachemira. Hermana. ¿Esta gente es real? ¿Son reales? ¿Qué? Hermana. ¿Esos seres? No más que tú. No más que tú. Al principio, la gente, estoy hablando de 2012, vio a Anael llegar allí, luego llegó Vidi, pero ahora, incluso cuando me siento allí, sé que se están yendo de aquí. Hay una unión que se ha hecho entre lo que se llamó el canal mariano que ha descendido a la puerta de la unidad al chakra del corazón, y cuando la unión se hace en el corazón, es la nueva Eucaristía, como se ha llamado. Todas las estructuras vibratorias se fundieron en el fuego ígneo del corazón. Cuando emana una presencia, emana de aquí, aunque yo la sienta al mismo tiempo aquí, y ciertamente la verás aquí, pero emana de aquí. Soy yo, ya que no hay nadie allí, así que no tienen más realidad que tú. La primera vez que Anael apareció ante mí en su forma antropomorfa de quinta dimensión, me aterroricé. Realmente lo vi como si vieras a una persona sin cuerpo o cuando ves a una luz blanca apareciendo al pie de tu cama, lo ves con los ojos abiertos. La primera vez que vino fue el día de Todos los Santos antes de las bodas celestiales en 2008. La segunda vez, traté de establecer contacto con él. ¿Qué hice? Vino en cierta forma. Pensé en esa forma, vino Anael, dijo. No me vas a congelar en una forma. No entendí lo que me estaba diciendo. Me dice. No soy la forma que ves. Pero aún así, te veo. Me dice. Sí, yo también te veo. Y eso no lo entendí enseguida. Solo entonces, si quieres, cuando empecé, al final de las bodas celestiales, a viajar, lo que yo llamo las alas de Miguel, porque Miguel tiene una forma antropomorfa, el joven rizado que aterraza al dragón y luego tiene su forma en su dimensión original que nada tiene que ver con ello. Es una especie de golondrina de 18.000 kilómetros de tamaño en la que yo estaba debajo de un pequeño punto de conciencia. Y ahí es donde no entendí nada porque fuimos de dimensión en dimensión pero no me moví, tuve la impresión de que estábamos fijos, hubo un comienzo. Cambiamos nuestro entorno. Otro comienzo. Estábamos en otra dimensión. Algo que vi a cierta distancia, estuvimos allí instantáneamente. No había distancia, no había tiempo y en ese momento, fue muy confuso cuando lo viviste y cuando viste la verdad del tiempo cero, del agujero negro, del absoluto, te diste cuenta cuando lo viviste que todo eso, todas esas formas, todos esos mundos, todas esas dimensiones son solo parte del sueño de la creación. Estas son formas que son mutables. Estamos en una forma fija desde el nacimiento hasta la muerte. A medida que crecemos y envejecemos, estamos acostumbrados a nuestros rostros. Cuando nos vemos en el espejo en la mañana, nos reconocemos a nosotros mismos y, sin embargo, hay muchos cambios. Cada mañana, las arrugas no son las mismas, como dormimos, pero nos reconocemos. Un arcángel, por otra parte, no está congelado en una forma. Tiene una forma diferente en cada dimensión que puede viajar libremente. La única dimensión que no pueden atravesar libremente es la nuestra, porque es el origen y el fin de la creación. Y no hay arcángeles encarnados, no es posible. Sé que hay algunos que piensan que son Micael, otros que piensan que son, lo que sea, que se identifiquen con lo que quieran, pero ¿por qué no puede un arcángel, como dicen, encarnarse? Porque si está encarnado, está atrapado en la densidad que es el origen del sueño. Somos mucho más que este planeta aislado en el fondo de nuestra Vía Láctea, completamente descentrado, que se llama el basurero cósmico, ¿verdad? Estamos en la fuente de la creación y es precisamente porque somos portadores de todo esto, arcángeles, dioses, maestros, pervertidos, el diablo, Yaldabaoth, María, que está en nosotros, que tenemos la llave de la solución.
Por eso el mito de la creación se resuelve aquí mismo en la tierra. Hermana. Pero todo esto ya no existirá, ya no habrá un nombre, de esto, de aquello, no puedes decir eso. Porque cuando dices eso, consideras que hay una linealidad. Todo fue creado al mismo tiempo, en el momento inicial que llamamos el alfa. El alfa se ha unido al omega, el omega se ha unido al alfa. No puedes decir que ya no existirá, siempre ha existido. Hermana. Están en nosotros, solo tú, lo verás por ti mismo. Hermana. Ya no vamos a llamar al arcángel Micael para pedirle algo. Pero por supuesto que no. Él está en ti. Ya es una inversión. Yo diría que desde fuera hacia adentro. Es un cambio que pone fin al mito de la creación. Pero no hay más Micael que tú. Tú eres el creador, tú eres la causa y eres el resultado de ello, de todo. Hermana. Cuando dices que todos somos dimensiones, sí, todas las dimensiones están en él, como dicen, pero nosotros somos el gran todo. Hermana. ¿Estaremos conscientes? No necesitas estar consciente. Hermana. No sé, yo hablo así. ¿Cuándo lo vives? Hermana. De toda la inmensidad. Una vez más, cuando vives la verdad, ya no necesitas conciencia. Por supuesto, estoy aquí, estoy consciente, les hablo, pero en la verdad, la conciencia es una carga. Es una enfermedad, en realidad. No es un juego de palabras, la conciencia es una enfermedad terrible, la única oportunidad que tenemos es que es una enfermedad mortal. Ahí lo tienes. No estoy hablando de la conciencia personal, individual, que cree que es necesario reencarnar, estoy hablando de la verdad, allí. Así que, como cualquier enfermedad mortal, hay un plazo, sí, una esperanza de vida, si podemos decirlo así, si hacemos una analogía con la enfermedad. Así que, si quieres, no hay duda al respecto. Una vez más, en la aceptación, en la acogida que decimos, es realmente la única clave, la aceptación hoy, diría yo. Antes teníamos los 4 pilares del corazón que son más que válidos hoy en día. La humildad, la simplicidad, la transparencia y la integridad, así como la ética, son siempre válidas, pero ¿se resuelven de qué manera? Yo diría que en la acogida, la aceptación y el instante presente. No necesitas nada más. Todo lo demás es divertido. Diviértete en geobiología, con cristales, con energías, con tabletas de aspirina, si quieres. No hay límites, pero eres lúcido y por lo tanto, eres ligero, realmente. Y eso no te impide, una vez más, te digo, de usar la energía, de cantar, de hacer el amor, de comer, de vivir, ¿qué? Al contrario, pero ya no te engañan los movimientos, los gurús, los maestros, los que te venden sueños en sueños. Hermana, ¿qué piensas del despertar del Kundalini? ¿Qué opinas de la gente que, si existe un despertar del Kundalini sin haber recibido primero la luz, es el descenso del Espíritu Santo? Tan pronto como hubo el despertar del Kundalini, tuviste un magnífico arconte que se paró sobre tu espalda y se quedó allí. Todas las personas que han tenido acceso a esta visión, especialmente en los mundos chamánicos que se venden allí, en América Latina, con ceremonias de ayahuasca, son ceremonias negras. Cuando tienes la verdadera visión, ves que todos estos chamanes, detrás de ellos, hay un hermoso arconte que se quedó allí. No es serio, es un juego, pero el despertar del Kundalini, si no ha habido un descenso de la luz, es un proceso llamado luciférico. Si no ha habido activación al mismo tiempo, porque el despertar del Kundalini, si eres diestro, está ligado a la corteza sensomotora que llamamos el área Wernicke, el área Broca. Todo lo que aprendimos en la escuela secundaria sobre la fisura de Sylvius, es el área de Sylvius que controla la mano, toda la corteza sensomotora. Este es el despertar del Kundalini, pero debe haber Ikinunk, es decir, ambos lados, sin ello, es un sueño. Hermana, si estamos aquí y ahora, hoy, es mejor tratar de estar presente, totalmente inscrito en el instante presente, lo que estoy viviendo en ese momento, dejar pasar los pensamientos y las emociones, estar disponible, aceptar, aunque después sea necesario actuar, ser proactivo, tomar una píldora o cambiar de lugar, o cambiar de manos, o cambiar de mujer. Primero, acepta.
No te enfrentes a la conciencia, no te enfrentes a la necesidad de entender, explicar o ver y serás libre al instante. La resonancia de Ágape, la práctica sin práctica te acercará a eso. Hermana. Pero el despertar del Kundalini puede. Pero sí, en efecto, cambiamos nuestro nombre, para aquellos que han seguido la AT por mucho tiempo, cuando la luz finalmente descendió, desde 1984, ha perforado las vainas de los chakras, ha penetrado lo que se llama el canal medio de la espina dorsal llamado el Sushumna, se ha fusionado a nivel del sacro y después de que la onda de la vida se ha levantado en el 2012, las corrientes Ida y Pingala, es decir solar y lunar, a nivel de Sushumna y además, ya no se le llama el canal de Sushumna, se le llama el canal del éter, es decir, que es por donde el éter ha pasado y en ese momento, su canal del éter está cubierto de partículas adamantinas por el descenso de la luz. Por lo tanto, el descenso de la luz es un prerequisito para el ascenso. Todos aquellos que han trabajado y vivido los despertares del Kundalini sin experimentar primero la apertura de los chakras desde arriba, bueno, están simplemente poseídos por un arconte. Y por supuesto, en estos mundos, tendrás muchas experiencias, muchas visiones coloridas, te detendrás, es el sello del chamanismo, pero todo esto son solo sueños. Y una vez más, quien lo vive no tiene posibilidad de aceptarlo, ya sea un sueño, ya que es parte de la conciencia, esa es la paradoja. Y es precisamente el verdadero sacrificio, es decir, la humildad, la simplicidad, la acogida, la aceptación y el estar en la lucidez del instante presente lo que abre las compuertas del amor, todo lo demás son solo proyecciones. Hermana. ¿Qué pasa cuando estás en posesión? ¿Cómo? Hermana. Cuando estás en posesión de un arconte, ¿qué es lo que experimentas? ¿Qué estamos viviendo? Hermana, sí. Una gran potencia, son planificadores mundiales. No son creadores de mundos, aquí estoy hablando, no estoy hablando solo de arcontes, estoy hablando de lo que se llaman dracos, incluso dragones en el sentido noble. Es la misma cualidad, son los planificadores del mundo, son los que permitieron que el sueño se estructurara y son ellos también los que han encerrado al mundo sin saberlo, porque el propósito era despertar, es decir, concienciar a la gente de que, sea cual sea el análisis que se haga de la cárcel, todavía se está en la cárcel. Podemos conocer este mundo a la perfección, podemos conocer lo sutil de este mundo a la perfección, viajar en todas las dimensiones pero no eres libre, solo estás describiendo la prisión. Solo el que salió de la prisión, el que vio que no había prisión, es libre. Eso es lo que Vidi dijo con la noción de, la noción, ¿cómo la llamamos? La noción de escenario teatral, es la misma cosa, es exactamente la misma cosa. Pero recuerda sobre todo que desde el momento en que estás sumergido en este agujero negro, lo que estás viviendo en ese momento es la comprensión total, ya no necesitas visión, ya no necesitas ver nada, ya no necesitas saber nada y Ágape solo funciona así. El año pasado, cuando salí de mi cuerpo en conciencia desnuda o en el cuerpo de eternidad, lo vi todo incluso en completa oscuridad. Cuando fui a la casa de alguien describí todos los objetos de la habitación, pude sanarlo todo hasta que luché con Vidi y Cristo que me dijo. No tienes nada que hacer aquí, no tienes nada que describir, vete a casa, solo acoge y sobre todo, no hagas nada. Bueno, tenía que ser aceptado, así que acepté, cuando vi que estaba empezando a morir, que estaba empezando a paralizar mis piernas y todo eso el año pasado. Y entonces acepté que no tenía necesidad de saber que el amor, la inteligencia de la luz se ocupaba de todo y hacía exactamente lo que era deseable y necesario para la persona. Por supuesto, en ese momento, el milagro es posible, la curación es posible, la muerte también es posible, pero ya no soy yo quien decide y así es como funciona. Eso no significa que ya no vea si quiero ver. A veces, en algunos casos, para algunas cabezas aún más duras que yo, salgo de mi cuerpo, voy a la gente y actúo físicamente. Además, algunas personas me ven en sueños y todo eso. No son sueños, son la realidad. Pero en general, ya no necesito esta forma, esta identidad o cualquier dios o diosa, se hace solo y sobre todo, sin mí, y por eso es accesible, repito, a todos sin excepción. Hermana.
Sí, pero, Jinlut, esta zambullida de la que hablas, en el agujero negro, solo puedo verla como una angustia de muerte eminente, un abandono. Es como si, de acuerdo, aceptara morir, como acabamos de decir, la conciencia jamás aceptará. Eso es correcto. Hermana. Se puede hacer esta inmersión de otra manera, como por. Cuando hablo de aceptación, hermana. Esa angustia de allí. Cuando hablo de aceptación, nunca dije que son ustedes los que deben aceptar, dije que la aceptación no puede nacer realmente de la conciencia. Es la liberación de la conciencia, es el momento, es el otro lado, es el sacrificio, vamos, me estoy sacrificando, es el momento en que dices. No tengo nada más que perder, no tengo nada que morir, vivo, no me importa. En ese momento, eres libre. Hermana, entonces, no estoy lejos. Pero no puedes. Risas. No puedes aceptar desde la conciencia, ni desde la mente, por eso estoy hablando, bueno, no estoy diciendo, tienes que aceptar, es el principio de aceptación el que crea la verdad. Porque la aceptación de lo inaceptable, no puedes saber cómo aceptarlo porque es inaceptable para la conciencia, para tu vida, para la moral, para la sociedad, pero es un mecanismo que ocurre dentro de ti que se identifica en la neurociencia. Se trata de neurotransmisores porque lo que llamamos despertar, cuando empiezas a sentir las energías, los chakras que se abren, está relacionado con lo que llamamos dopamina, un neurotransmisor, pero la libertad no tiene nada que ver con la dopamina. Esta es la parte donde te bañan en oxitocina. Así que la oxitocina, señoras, todas ustedes saben que si han amamantado a un niño, es ese momento de plenitud cuando tienen la impresión de una comunión total con el universo, con el niño, es lo que se llama oxitocina, se llama la hormona de la felicidad y la alegría y es secretada en superabundancia por todos aquellos que han liberado dopamina con precisión, la noción de despertar, la noción de sí mismo, la noción de visión, la noción de percepción, la noción de entidad. Aceptación, aquí no depende de ti decir cómo acepto, jamás podrás hacerlo, es el principio mismo de la aceptación lo que crea aceptación y crea sacrificio. Pero tan pronto como te planteas la pregunta de cómo aceptas si bien no puedes, eso es normal, la aceptación es un posicionamiento interior, no es una decisión de la voluntad, por el contrario, preferiría ser el abandono de la voluntad, de toda la voluntad, es la aniquilación total. Hermana. Aniquilación. Sí, una aniquilación total y eso es lo que dijo Christian Singer. Cuando te mata la vida, pero entonces, no vas a morir, sino todo lo que hay en tu personaje, en la conciencia que constantemente te destila vas a morir, vas a morir, vas a morir, vas a morir, ten cuidado, vas a morir, bueno, eso es lo que dice el mono. Lo que yo llamo condicionamiento y lo que en neurociencia se llaman estrategias de supervivencia, se inscriben accidentalmente en el cerebro del reptil, en el famoso tercer ojo, que es el lugar de confinamiento. Te lo dije, creemos que somos un individuo porque es una secreción química de otro neurotransmisor que es la serotonina, que es el neurotransmisor del sufrimiento, del miedo. Hermana. ¿Hongos qué? Para eso no hay hongos, para eso hay enterógenos que existen. Uno que no se puede encontrar en ningún lugar que sea DMT inyectable, de metiltriptamina y NOMDMA. La MDMA es una droga utilizada por los combatientes en Daesh. El DMT es una sustancia natural que se encuentra en algunos hongos mágicos pero que yo, absorbo. En tu país, tienes otras moléculas que mencioné, la salvinorina en una inyección, acabas con el mito de la individualidad, real y concretamente. También les dije que había bobinas de inducción magnética con el casco, además, si quieren comprarlo, cuesta 200 euros, se llama casco Shakti, el bien llamado, por el profesor Michael Persinger. ¿Ves? Una computadora, tienes bobinas de inducción y dependiendo de dónde pongas las bobinas en las 12 estrellas, ahí disparas lo que quieres e incluso el final del mito de la individualidad. El sufrimiento viene de creerse un individuo o una forma, creerse un mundo porque el mundo, los mundos son un sufrimiento, la conciencia es un sufrimiento. Así que no puedes desde la conciencia y menos aún desde la mente.
Cuando hablo de aceptación no lo traduzcas por el hecho de que tengo que aceptar con mi mente, no es una posición de aceptación total y infalible de lo que es, en la cual aceptas que no puedes cambiar nada porque todo es, absolutamente todo ha sido escrito, tan pronto como realmente aceptes eso. Así que, aceptación en el sentido arquetípico si puedo decir, y no mental o en el sentido de conciencia, eres instantáneamente libre. Pero por supuesto, durante ese tiempo, tu conciencia te susurrará. Peligro, 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 no es verdad, no es verdad, no es verdad. Hermana. Hay un observador que ve. Hágalo, exactamente. Hermana. ¿Está empezando a hacer eso? ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedo manejarlo? No puedes manejarlo, otra vez. Hermana. Este tipo de resistencia. No intentes hacer nada, no hay nada que hacer. Mientras creas que puedes hacer, no, todo lo que crees que puedes hacer, te pone en oposición, hermana. Sí, puedo sentirlo. En resistencia y fricción. Entonces, ¿qué pasa? Incluso si no sucede en la cabeza, el cuerpo brindará por ello porque serás invadido por más y más fuego, vibraciones, temblores, más allá de la razón, si me permites decirlo, y en ese momento la conciencia reidentificada con la vibración. Hermana. Solo quiero preguntarte si has oído hablar de, no hace mucho tiempo, vi en internet a un caballero que se había conectado, que inventó un dispositivo, lo conectó a las plantas y lo hizo, y luego las plantas, cantan. Por supuesto que cantan las plantas, incluso pueden gritar. Hermana. Hacía sonidos hermosos. Tienes las obras de, antes que él, hace 40 años, tenías a un caballero llamado Ian Watson que escribió libros sobrenaturales y naturales y que hizo demostraciones conectando electrodos pero sin convertirlos en sonido. Pones una planta verde con 2 electrodos, uno en las raíces, otro en el tallo y frente a esta planta que no habla que no vive supuestamente amorfa, tomas camarones vivos y los hierves, la planta, emite un sufrimiento increíble, increíble, todo está vivo, todo está sufriendo. Hermana. Así que estos sonidos, los amplificó para ponerlos en un invernadero y las plantas que tienen. Sí, se oye la música, es lo mismo que decía de Joel Sternheimer sobre los proteodies y las frecuencias de sonido. Sí, por supuesto, es la verdad. Y sabes que un árbol pulsa pero la pulsación del árbol, no es como nosotros 60 por minuto, es una pulsación cada medio minuto. Así que el corazón de los árboles existe, no en la misma frecuencia que nosotros, como las plantas, pero la conciencia está en todas partes. Está en el átomo, está en el agujero negro en el límite de ser y no ser, está en las personas, está en la planta con la misma intensidad, sin ir al extremista vegano. Pero el que es muy sensible puede oír su hoja de ensalada mientras la está comiendo, oír su sufrimiento, sí, realmente sufre pero no en el mismo espacio de tiempo que nosotros, así que no lo percibimos pero es real, la zanahoria que pelas sufre tanto como el pato que comerás. Hermana. ¿Es posible alimentarse solo de luz? Así que hay algunos que sí, pero yo no lo recomendaría. Hermana. Lo intento cada vez y estoy muy cansada. Por otro lado, cuando te liberan, es un problema porque ya no sientes hambre, puedes tener deseos de comer, pero funcional y fisiológicamente, ya no tienes hambre. Hermana. Y tengo niveles muy bajos de hemoglobina y hierro y luego tengo que comer de nuevo. Eso es correcto. Hermana. Para hablar de eso, porque esto no es alimento pránico, es el verdadero alimento de la luz. Pero, ¿qué pasa cuando te vuelves totalmente luz? Pero tú mueres. Bueno, es una pena perderse el final de la historia de todos modos. Risas. Así que es mejor que te mantengas vivo, bien encarnado, comas y hagas el amor si eres lo suficientemente mayor y compartas y vivas, ¿qué? Hoy en día, es más probable que estés vivo, en tu vida, para ser real que para ponerte en un ashram o en una cueva solo. Eso es mentira, el Buda bajo su árbol, pero espera, ¿no ves el cine? Es cine. Hermana. A Ivanov, en un tiempo, nos propuso secar rápido para metabolizar la luz, ¿ya no es útil? Sí, 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 es útil, pero este ayuno es seco, dura 24 horas, 3 días. Hermana. Así es.
Pero vivir y alimentarse de la luz, no estoy hablando de la alimentación pránica. ¿Viste cómo terminó, Marta Robin? Gracias, no quiero terminar en una cama con un huésped cada semana. Risas. Prefiero estar vivo. Hermana. ¿Y que vivía así? Sí, podemos vivir sin comida, pero necesariamente, usted pagará por ello en su cuerpo. Así que evidentemente, si tienes el destino de ser una Marta Robin con tu huésped por semana, completamente paralizada, adelante, pero yo, no gracias, estoy bien. Tengo mucha más alegría, aunque mi apetito haya disminuido, de estar en la mesa con los amigos. Además, es más fácil comer cuando estás en grupo, ya lo veo cuando estás solo en casa. A veces, ni siquiera piensas en comer. A las 11 de la noche, mierda, no has comido nada, has desayunado, no, ni siquiera, pero por otra parte, cuando estás en grupo, no se llama ágape, sino ágapes, el compartir la comida es compartir la alegría y compartir la vida. El sufrimiento de la ensalada o de la zanahoria que te metes en la boca, pero te garantizo que el sufrimiento de la zanahoria es el mismo que el del trozo de carne. Vamos, detengámonos. A través de Jean-Luc Ayron. Les Transformations. Traducción al español. LMF.